Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestra serie de matemáticas aplicadas a la economía. En este caso vamos a hablar de las funciones, de dos variables reales. Funciones es un vídeo teórico, funciones reales, ya es un punto en el que ya no sé ni escribir, funciones reales de varias variables reales. Este es el tema que vamos a abarcar en este vídeo y vamos a ver pues diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta, hasta los polinomios de Taylor, pasando por elasticidades cruzadas. Quizás la elasticidades cruzadas lo dejamos para un vídeo aparte porque es un tema importante, ¿no? Bien, lo primero que vamos a mirar en este vídeo pues vamos a ver las curvas de nivel. Curvas de nivel. Bien, curvas de nivel de una función y un valor de k. Un valor de k. Vale, bien, pues tenemos que, al fin y al cabo, al tener varias variables, tenemos una función que la vamos a llamar z, una variable z que depende de una función que a su vez tiene dos variables x e y. Esto es igual pues a un valor k. Bien, en este caso tendremos tendremos un dominio, ¿vale? Una función de x de y que tendremos que calcular. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que distintos valores de k, puede tener distintas curvas. Ya en su conjunto, y se forma, en este caso se formaría pues un mapa de nivel. Que en todo caso esto se ve pues en ejercicios prácticos cuando ya lo empiezas a calcular, porque veremos que ya como no tienes una variable, sino tienes varias, pues ya formas varias curvas y al fin y al cabo pues tenemos en su conjunto un mapa de nivel, ¿vale? Con un dominio específico de la función que lo tendremos que definir en ese conjunto de variables. La función de utilidad. Importante, ¿no? Nuestra función típica clásica en economía, nuestra función de utilidad. Recordemos que, ¿qué es la función de utilidad? Es una función que mide el grado de satisfacción del consumidor, ¿no? Nuestra función de utilidad mide el grado de satisfacción del consumidor. Y en este caso, nuestra función de utilidad va a depender de x y de y esto va a reflejar un valor k, siendo k en este caso mayor de 0, porque si es menor, pues no tendría mucha interpretación económica. Grado de satisfacción del consumidor para k mayor que 0. Bien, vamos a pasar a hablar un poquito de los límites cuando tenemos varias variables. Límites. En este caso, tenemos tres tipos de límites: límites dobles, límites reiterados y límites direccionales. ¿Vale? Vamos a poner cada uno de ellos. Vamos a empezar por el límite doble. El límite doble será aquel que el límite de nuestra función de x y de y es igual a L, cuando x e y tiende a un punto A, B, ¿no? Tiende a esos diferentes puntos. El límite de la función de nuestras dos variables es igual a L. Límites reiterados. Límites reiterados. Un límite reiterado va a ser aquel que el límite, a su vez,
de el límite de la función de x de y cuando x tiende a A. Pero claro, aquí estamos haciendo el límite de y cuando tiende a B. Esto es un límite reiterado para calcular el límite de y cuando tiende a B de un conjunto de una función de su límite que depende de x de y cuando x tiende a A. ¿Vale? Y a la inversa, el límite de x cuando tiende a un límite reiterado del límite de la función de x de y cuando y tiende a b. Este es un límite reiterado. Bien, y luego tenemos los límites direccionales. Límites direccionales. Direccionales. Que esto es un límite de la función x e y cuando x e y tienden a un punto a b. Y la función, estas son como las asíntotas oblicuas, cuando la calculamos en el primer ejercicio, eso es b más m x menos a. ¿Vale? Bien, esto lo dejamos por aquí. Similar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que decimos que si existe el límite, es único. Primer supuesto. Segundo, si no existen los límites reiterados, no existe el límite doble. Y el tercer supuesto, si el límite direccional depende de m, entonces no existe el límite doble. Bien, esas son las conclusiones que sacamos de los límites en funciones reales con varias variables. Pasamos al estudio de continuidad. Que en este caso es continua. Nuestra función será continua si, primero, existe, si primero existe la función en el punto AB. Es decir, que A, B pertenecen al dominio de nuestra función. Si no, mal vamos. Segundo, mal vamos porque ya no sería continuo. Existe el límite de la función de nuestras variables cuando x e y pues tiende a A y B. ¿Vale? Y tercero, tendríamos que ver que el límite de nuestra función x e y sea igual a la función en A y B. ¿Vale? Las igualamos. X e y, A y B. ¿Vale? Estos dos serían. Ok. Tendríamos ya nuestro estudio de continuidad para una función con varias variables. Pasamos a lo que son las derivadas parciales. Derivadas, ahí no pone derivadas. Derivadas parciales. ¿Qué son? ¿Cómo se calculan? Pues la derivada parcial de nuestra función. Nuestra derivada, por ejemplo, de x contra nuestra derivada de x de a y b. ¿Qué significa esa interpretación? ¿Qué significan las derivadas de una variable respecto a la otra?
Bien, pues esto quiere significar que un cambio unitario en X, se produce un cambio unitario en X mientras permanece la Y constante, mientras Y permanece constante. Mientras Y permanece constante. ¿Vale? Y esto a lo vez se produce un cambio unitario en Y mientras X permanece constante. ¿Y qué nos permite esto? Esto nos permite, por ejemplo, si X, en este caso si Y es una variable de precio, cómo se comporta la demanda y viceversa, ¿no? Nos permite jugar con ese cambio. Esas son las derivadas parciales. Bien, incrementos y diferenciales. Incrementos y diferenciales, que lo vimos también en el vídeo anterior como una variable real. Incrementos y diferenciales. Esto tendríamos de primer orden y de segundo orden. De primer orden, esto sería que la diferencial de la función de A y B, esto es a la derivada respecto de una variable X, diferenciar de X más la segunda derivada, en este caso, de la otra variable, diferenciar de Y. Muy sencillito, ¿no? Ya el segundo orden se puede complicar un poquito más, y es que la diferencial segunda de A y B va a ser igual a la segunda derivada respecto de X de A y B, diferenciar de X cuadrado, ¿vale? Vamos a poner ahí en paréntesis. Más las cruzadas, la derivada, segunda derivada de X respecto de Y de A, B, más la segunda derivada de Y respecto de X de A y B, todo eso por diferenciar de X, diferenciar de Y, ¿vale? Más la segunda derivada de Y. Tampoco es tan complicado, ¿eh? No es complicado, es una chorrada. Y, evidentemente, ¿vale? Hay que tener en cuenta que eh, diferenciar de X es igual a X menos A, menos el punto, diferenciar de Y es igual a Y menos A, ¿vale? Y en el caso de las segundas, diferenciar de X es igual a X menos A, ¿vale? Y diferenciar de Y, esto es igual a Y menos A al cuadrado, ¿vale? Bien, pues con eso en mente ya tienes ahí las diferenciales segundas. Bien, pasamos a qué relaciones entre continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. ¿Cuál es la relación? ¿Existe alguna relación entre todo esto o ya lo estamos haciendo para nada? Vale, vamos a verlo por aquí. Relaciones entre continuidad. Todo esto lo subiré, lo pasaré a PDF y a lo mejor lo subo, lo pongo en los comentarios del vídeo para que puedan descargárselo y tenerlos como apuntes. Y diferenciabilidad. ¿Qué relación hay? ¿Hay alguna relación? ¿No hay ninguna? Vale, pues mira, primer supuesto, si la función x e y es diferenciable en un punto, ¿vale? En el punto que sea, en un punto, entonces es continuo, pues en ese punto. Sencillito, ¿no? Y por otro lado, si la función pues es continua en un punto, es continua en un punto y sus derivadas parciales
y sus derivadas parciales son continuas en ese punto, entonces ¿qué? Son continuas en ese punto, entonces es diferenciable. En ese punto. Si me cambias el punto y ese punto pues no está en el dominio o no se puede hacer una de las diferentes cosas, pues entonces ya no. ¿Vale? Bien, pasamos ahora a Taylor. Taylor con dos variables. Pasamos a Taylor. ¿Cómo es Taylor en este caso? Pues Taylor es una función de x de Taylor de a x más una de u y r. Entonces, Taylor en este caso lo vamos a calcular de la siguiente forma. Taylor del orden que sea, dependiendo de las que tengamos, una función, que será la función que sea, en un punto A, x, esto es igual a la función, como siempre, esto no cambia, el punto A más diferencial de la función en el punto A, partido por una factorial más la diferencial segunda de la función en el punto A, por 2 diferencial, más todos los, eh, órdenes que queramos meterle a nuestro polinomio de Taylor. Muy bien. Pues antes de finalizar este vídeo, vamos a mirar dos aspectos últimos que son la función media o promedio y la función de marginal parcial. ¿Vale? Entonces, la función medio o promedio, ¿vale? Esto quiere decir una función z que tenemos f de x de y, ¿vale? Pues respecto de x, nuestra función media respecto de x es igual a esa función de x e y partido por x, ¿vale? Y respecto de y, pues más de lo mismo, eso es, no hay mucho más. Función media respecto de y, f de x de y, en este caso partido por y. Es que no tiene mucho más. Expresa lo que mide esa función por unidad respectiva, en este caso, pues de x, si lo queremos hacer la función media de x o la función media de la otra variable, en este caso y, ¿vale? Pueden ser las variables que quieran o que te diga el problema. Bien, y por último tenemos una función de marginalidad parcial. Vale. ¿Qué significa o qué nos da esta función marginal parcial? Esto nos quiere decir, o la interpretación económica es que cambios unitarios de una variable te mide cambios unitarios de una variable mientras permanece la otra constante. Mientras permanece la otra variable constante. Por tanto, sería que nuestra función marginal de x, pues que es una derivada, es la derivada de x, y que la función marginal de y, pues es la derivada de la función, pero respecto de y, ¿vale? Y aquí tendríamos por último, por ejemplo, podríamos ver la productividad, por ejemplo, productividad marginal del trabajo. Productividad marginal del factor trabajo.
¿no? O podríamos ver la productividad marginal del factor capital, ¿no? Vale, pues en este caso, factor K, es igual pues la derivada respecto de K y la derivada respecto de L. Es que no hay mucho más, esto es bastante sencillito. Es bastante sencillito. Es bastante sencillito, pero llevamos 20 minutos de vídeo, así que lo vamos a dejar aquí. En el siguiente vamos a ver las elasticidades cruzadas, las vamos a ver, las vamos a calcular en su forma teórica. Y luego pasamos a un nuevo vídeo teórico de funciones compuestas inversas e implícitas, para luego pasar a las funciones homogéneas. Y con esto pues terminamos un poquito los vídeos teóricos y pasamos a hacer ejercicios prácticos. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tenemos otros vídeos muy interesantes. Ahora estamos con esta serie de matemáticas aplicadas a la economía, pero también tenemos otro tipo de ejercicios orientados más a lo que es la economía actual y no tanto a la teórica o la que te pueden enseñar en centros formativos. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube.